Estamos perdidos y estamos perdidos, señores, en muchos aspectos. Definitivamente retrotrayéndonos y llegando a esta nueva realidad. El tema de hoy tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en el Ministerio Público. Otra expresión más de cómo nosotros andamos y lo mal que nosotros andamos, con la franqueza que sí tiene precedentes. Después de hurgar en todos los ámbitos de la conducta personal y de qué es lo que pasa con nuestras figuras públicas, y me refiero por supuesto al servicio del Ministerio Público, a los escándalos de estos últimos días que han esgrimido acusaciones de que ahí en las mismas entrañas del Ministerio Público, borraron por años, por muchos años, antecedentes de graves actos delictivos, y eso se hizo a cambio de dinero. Y sí tiene precedentes porque pensábamos que nosotros íbamos, lo más terrible que podíamos ver en términos de nuestro Ministerio Público son las acusaciones que pesan sobre un ex procurador general de la República. Y ahora nos damos cuenta que muchas de las imputaciones que están dentro de esos expedientes parece que han marcado otras acciones igualmente presumiblemente delincuenciales, ¿no? Y bueno, la verdad es que ese impactante expediente al respecto, yo creo que describe un tráfico y un intento de borrar memorias, de apostar al olvido, de facilitar reactivaciones de carreras delictivas que lo que procuran finalmente es limpiar nombres ante la sociedad. Y una sociedad que tampoco quiere ver mucho más allá de lo que nos han ofertado históricamente. Entonces, hay una cadena de vulneraciones en todo esto que nosotros hemos estado viendo durante toda esta semana, que fue información con eso que muchos hasta en forma de chanza hablan de cómo la Procuraduría General de la República, bueno, pues empezó a barrer internamente, a barrerse a sí misma. Y esa cadena de vulneraciones del funcionamiento, de lo que ha sido el funcionamiento de la justicia, que ponía en riesgo todo el crédito, no solamente de la justicia o de la Procuraduría como entidad, sino yo creo que del país entero, de todo el país, del Estado que reprime con una efectividad increíble todo el tema del crimen organizado, negando espacio y propiciando más impunidades. A partir de esa desaparición, de esos historiales que muchos han visto con asombro, otros simplemente vemos como parte de todos esos procesos degradantes. Bueno, cómo se estaban acogiendo a personas, a muchas personas que supuestamente son individuos intachables, que al final no lo eran, por todo un entramado que estaba funcionando precisamente en el mismo seno de la Procuraduría General de la República. No puede desconocerse este derecho fundamental de la presunción de inocencia, evidentemente, con ese y con muchos otros casos de quienes estarían o serían encausados, ¿no?, hasta arribar, transcurrido el proceso, a lo definitivamente juzgado. Por supuesto que eso se cae de la mata y eso es algo que nosotros debemos dejar claro, pero mientras tanto, mientras el hacha va y viene, las expectativas están planteadas en una opinión pública que está mirando con muchos intereses, con mucha atención, esos fines que son de cambio en la propia sede que se muestra empeñado con un Ministerio Público de un prestigio que ha sido, yo pienso, ganado y que contra viento y marea, riesgos, amenazas, algunas muy directas, y para eso hemos tenido la experiencia reciente con la propia Procuradora General de la República, que no ceja en esa decisión de esclarecer hechos y de sostener casos por sus méritos ante los tribunales. Sin embargo, frente a todo eso, de verdad que, vuelvo y repito, para muchos no nos causa asombro, aunque ya hay precedentes de acciones que no podíamos nosotros pensar que podrían ocurrir en este país. Yo me pregunto, la verdad es que esto que se ha denominado ahora caso Gavilán, y me obliga un poco, yo digo, la profesión, en la que siempre tenemos que dudar, por supuesto que sí. Esto obliga a hacer una mirada, lo del caso Gavilán, que por cierto se va a conocer el próximo viernes, al caso que involucraba a Yanalán, que es el caso Medusa, ¿sí?
y las imputaciones que se le hace al ex procurador general de la República. Y yo creo que hay que tocar algunos puntos en los que la PEPCA, cuando dio a conocer el caso de Jan Alain, establecía con mucha claridad en esos momentos, cuando estaba al frente de la Procuraduría General de la República, decía algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora, que se habían eliminado de manera intencional la base de datos de algunos servidores del backup, por ejemplo, que conectaba la línea alterando la data, por supuesto, de información de muchos departamentos administrativos. Y, por supuesto, se borró toda la data que contenía los datos de usuarios de los fiscales. O sea, no puedo dejar hacer la conexión y la similitud de este caso, porque eso abarcaba también la dirección de prisiones, la extradición y control de evidencias de bienes incautados, entre otros departamentos que fueron mostrados dentro de ese expediente, que fue el expediente que se conoció con el caso de Jan Alain. Y aunque la eliminación en esos casos de esos datos no era el hecho penal en sí mismo, en el caso Medusa, sino que era más bien un manejo irregular que fue detectado en todo esto de los fondos públicos, borrar los archivos, en ese caso, evidentemente, que tiene una trascendencia y un impacto social y político del que pudieron haberse beneficiado. Es decir, que lo borrado entonces por esos equipos, el equipo que entonces operaba supuestamente bajo el mando del ex procurador general de la República, podía también beneficiar a personajes de otra calaña, aunque por ello no menos presumiblemente delincuentes. Y yo termino con la duda, por supuesto, respecto a cuántos políticos, y estoy especulando, pero hay elementos que tienen mucha similitud con el caso ahora denominado Gavilán, con el Medusa. ¿A cuántos políticos que incluso están optando por posiciones de poder no le borrarían quizás el lastre delincuencial también en este caso? Y cómo eso podría establecer alguna conexión, o sea, el caso Gavilán con el caso Medusa, que es el que se le conoce imputaciones al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.